En los evangelios se habla sobre los hermanos de Jesús, pero ¿sabes cuántos fueron en realidad? ¿Qué papel tuvieron en la vida de Jesús? ¿Sabías que alguno de los llamados hermanos se convirtió en líder importante de la iglesia primitiva después de su resurrección? Este es un tema lleno de debate, historia y reflexiones profundas que quizás no conocías. Acompáñanos a descubrir más sobre esta fascinante parte de la historia de Jesús. A lo largo de la historia, este tema ha generado intensos debates entre teólogos, historiadores y creyentes. La familia de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate y análisis durante siglos, tanto en el ámbito religioso como en el histórico. Los evangelios nos ofrecen algunas pistas, mencionando a varios hermanos y hermanas y presentando a figuras claves como su madre María y su padre José. Sin embargo, las interpretaciones sobre la naturaleza exacta de estos vínculos familiares han variado considerablemente a lo largo del tiempo, generando controversias doctrinales y teológicas. En este artículo exploraremos la información disponible sobre la familia de Jesús, las interpretaciones de sus relaciones familiares y las implicaciones de estas para las diferentes tradiciones cristianas. ¿Qué opinión tienes sobre esta parte de la historia de Jesús? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los evangelios de Marcos y Mateo son las principales fuentes que mencionan a los hermanos de Jesús, identificándolos como Santiago, José, Judas y Simón. Además, se hace referencia a un número indeterminado de hermanas. Aunque no se especifican sus nombres en los textos canónicos, la tradición ha asignado los nombres de María y Salomé a estas hermanas, basándose en interpretaciones posteriores y fuentes apócrifas. Lucas, por su parte, menciona a los hermanos de Jesús sin nombrarlos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su identidad y número exacto. Pablo en sus cartas también hace referencia a los hermanos del Señor, lo que refuerza la idea de que Jesús tenía una familia extensa. La mención de hermanos y hermanas en los evangelios ha generado un debate significativo sobre su interpretación. Algunos estudiosos sostienen que los términos utilizados podrían referirse a parientes cercanos como primos en lugar de hermanos de sangre. Esta interpretación ha sido adoptada por algunas tradiciones cristianas para mantener ciertas doctrinas sobre la virginidad de María. Sin embargo, otros argumentan que la falta de distinción clara en los textos originales sugiere que los evangelistas se referían a hermanos de sangre de Jesús, lo que plantea preguntas sobre las tradiciones familiares de la época. ¿Se sabe con exactitud cuántos hermanos tuvo Jesús según los evangelios? La pregunta sobre el número exacto de hermanos de Jesús ha sido objeto de especulación y debate. Sabemos que en los evangelios mencionan a 4 hermanos varones: Santiago, José, Judas y Simón. Sin embargo, no se proporciona un número específico de hermanas, lo que ha llevado a diversas interpretaciones. La tradición cristiana ha asignado nombres a algunas de estas hermanas, pero la falta de evidencia textual concreta deja abierta la cuestión de cuántos hermanos y hermanas tuvo realmente Jesús. La mención de hermanos en los evangelios también plantea preguntas sobre la estructura familiar de Jesús y el papel de estos hermanos en su vida y ministerio. Santiago en particular es una figura destacada en la historia del cristianismo primitivo, habiendo liderado la iglesia de Jerusalén después de la crucifixión de Jesús. Este liderazgo sugiere que al menos algunos de los hermanos de Jesús jugaron un papel importante en la comunidad cristiana primitiva. La falta de detalles específicos sobre las hermanas de Jesús en los evangelios ha llevado a especulaciones sobre su papel y estatus dentro de la familia. En una sociedad patriarcal como la del siglo I, es posible que las hermanas de Jesús no hayan sido mencionadas con el mismo detalle
que sus hermanos varones. Sin embargo, su presencia en las narrativas evangélicas sugiere que formaban parte de la unidad familiar y podrían haber tenido un impacto en la vida y enseñanzas de Jesús. Lucas, por su parte, menciona a los hermanos de Jesús sin nombrarlos, lo que ha llevado a diversas interpretaciones sobre su identidad y número exacto. Pablo en sus cartas también hace referencia a los hermanos del Señor, lo que refuerza la idea de que Jesús tenía una familia extensa. La mención de hermanos y hermanas en los evangelios ha generado un debate significativo sobre su interpretación. Algunos estudiosos sostienen que los términos utilizados podrían referirse a parientes cercanos como primos en lugar de hermanos de sangre. Esta interpretación ha sido adoptada por algunas tradiciones cristianas para mantener ciertas doctrinas sobre la virginidad de María. Sin embargo, otros argumentan que la falta de distinción clara en los textos originales sugiere que los evangelistas se referían a hermanos de sangre de Jesús, lo que plantea preguntas sobre las tradiciones familiares de la época. ¿Cuáles son las interpretaciones sobre los hermanos de Jesús en los evangelios? La interpretación de los hermanos de Jesús ha sido un tema de debate entre diferentes tradiciones cristianas. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha sostenido históricamente que estos hermanos no eran hermanos de sangre, sino primos u otros parientes cercanos. Esta interpretación se basa en la doctrina de la virginidad perpetua de María, que sostiene que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Para apoyar esta doctrina, se argumenta que el término arameo para hermano podría referirse a primos o sobrinos. Por otro lado, algunas tradiciones protestantes interpretan los textos evangélicos de manera más literal, sugiriendo que los hermanos mencionados eran de hecho hermanos de sangre de Jesús. Esta interpretación se basa en la lectura directa de los textos griegos del Nuevo Testamento, donde la palabra utilizada para hermano, adelphos, generalmente se refiere a hermanos de sangre. Esta diferencia interpretativa ha sido una fuente de división en las tradiciones católicas y protestantes a lo largo de los siglos. Además de las interpretaciones católicas y protestantes, algunas tradiciones ortodoxas han desarrollado sus propias explicaciones sobre los hermanos de Jesús. Otra interpretación, sostenida por algunas tradiciones cristianas orientales, sugiere que estos hermanos de Jesús eran hijos de un matrimonio anterior de José. Esta teoría aparece en textos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, que describe a José como un viudo mayor que tenía hijos antes de desposar a María. El tema de los hermanos de Jesús refleja la riqueza y complejidad de la interpretación bíblica. Dependiendo de la tradición y perspectiva teológica, estos pueden verse como hermanos, primos, hermanastros o incluso una metáfora espiritual. Lo que es claro es que su presencia en los evangelios añade un elemento humano a la historia de Jesús y plantea preguntas interesantes sobre su vida y su misión. ¿Cuáles son las diferencias entre católicos y protestantes? Las diferencias entre católicos y protestantes en cuanto a la virginidad de María y la interpretación de los hermanos de Jesús son significativas. La Iglesia Católica ha mantenido la doctrina de la virginidad perpetua de María, argumentando que los hermanos mencionados en los evangelios son en realidad primos u otros parientes cercanos. Esta interpretación se basa en una comprensión más amplia del término hermano, en el contexto cultural y lingüístico de la época. Por otro lado, muchas tradiciones protestantes interpretan los textos evangélicos de manera más literal, sugiriendo que los hermanos mencionados son hermanos de sangre de Jesús. Esta interpretación se basa en la lectura directa de los textos griegos del Nuevo Testamento, donde la palabra utilizada para hermano generalmente se refiere a hermanos de sangre. Esta diferencia interpretativa
ha sido una fuente de división entre las tradiciones católica y protestante a lo largo de los siglos. Además de las diferencias en la interpretación de los hermanos de Jesús, las tradiciones católica y protestante también difieren en su comprensión de la virginidad de María. Mientras que la Iglesia Católica sostiene que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, muchas tradiciones protestantes no consideran la virginidad perpetua de María como un dogma esencial de la fe cristiana, lo que permite una mayor flexibilidad en la interpretación de los textos evangélicos. Déjame saber en los comentarios cuál crees que es la mejor interpretación de los evangelios bíblicos. No olvides de suscribirte, darle me gusta y compartir. Tu apoyo hace la diferencia.